Buenas noches, soy la doctora Giovanna Rodríguez. Ya me conocen todos los distribuidores de Actives y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la acción de nuestra trifecta Actives, de nuestros 3 productos, que hacen en prevención, infección y secuelas por COVID-19. Esto es algo que mucha gente ha tenido la duda y tiene muchos cuestionamientos acerca de cómo trabajan los productos. Bueno, para empezar vamos a hablar un poquito de números, vamos a hablar de qué está pasando al día de hoy, que estamos en febrero del 2021 a nivel mundial en cuanto al coronavirus, en cuanto a COVID-19. Tenemos un total de casos a nivel mundial de 106.643.519. Estos son casos de gente que se ha documentado que se hizo la prueba. Hay muchas otras miles o millones de personas que no se hicieron una prueba, pero que sin embargo también se infectaron. Pero bueno, estadísticamente hablando, casos probados con prueba PCR son esta cantidad, 106.643.519. Y tristemente, un total de muertes a nivel mundial de 2.330.839 casos. Estas son las personas que han perdido la vida a causa de esta infección. Y lo que la gente siempre me pregunta, ¿por qué hay personas, doctora, que le dan leve y por qué hay personas que les da muy fuerte? Porque hay gente que la libra muy bien, hay gente que se muere, hay gente que no tiene síntomas, hay gente que sí tiene síntomas. Entonces, bueno, aquí vamos a despejar todas estas dudas. No hay asintomáticos en COVID, eso es algo que hay que recalcar. Por favor, no lo digan porque no existe. Desde algún punto la gente tiene síntomas, pero ni siquiera se dan cuenta. Ese es el problema. No puede suceder, no existe que pase desapercibida esta infección y que no presentemos un solo síntoma, puesto que es muy fuerte el ataque del virus en el organismo. Otro factor que aumenta el riesgo de secuelas y muerte es el retraso y o error en el diagnóstico y tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de la gente en un principio, y todavía sigue sucediendo desgraciadamente, que va al médico y el médico, en lugar de mandarlo a hacer una prueba o de decirle que puede ser COVID, le dice que se vaya a su casa y que se tome un paracetamol y no hacen absolutamente nada. Dejan pasar 7 días y cuando llegue el día 10, el día 12, el día 14, la persona ya está peor y regresa al médico y es donde le dice, ¿sabes qué? Tal vez pueda ser COVID. Ve y hazte una prueba rápida. Se hace una prueba rápida y salen negativos. No, pues no era COVID, vete a tu casa. Entonces, ahí estamos hablando de un retraso y un error en el diagnóstico. La única prueba que es sensible y específica es la PCR o la prueba molecular. La rápida de antígeno y la PCR son pruebas diferentes y ambas se hacen metiendo un hisopo en la nariz y en la garganta. No se equivoquen. Que te metan el hisopo en la nariz y en la garganta, que se tome la muestra de ahí, no significa que te estés haciendo una PCR. Puede ser una prueba rápida y lo que mide es el antígeno. Y está la tercera prueba, que es la de anticuerpos, es la que se toma en sangre y es la que pedimos después de que la persona ya salió de la infección. Entonces ahí estamos hablando de un retraso y error en el diagnóstico. Y después viene el otro factor, que es el retraso o error en el tratamiento, o ambas. El paciente lo mandan a su casa con paracetamol o con nada, o le dicen que es dengue, o le dicen que es gripe, o le dicen que es una infección del estómago cuando tienen diarrea y lo mandan a su casa con otras cosas que no les sirven para nada. O cuando ya detectan que es COVID, también se equivocan los médicos y están mandando medicamentos que dañan el riñón, no mandan antiinflamatorios, no mandan ivermectina, no mandan nada. Entonces, ¿qué sucede? El virus se sigue replicando a su gusto, a sus anchas en el organismo de la persona y cuando ya está sumamente grave es cuando ya quieren, entonces sí, los médicos meter todo el arsenal que tenemos de tratamiento, pero ya es muy tarde y a veces no logramos sacar adelante a las personas. Entonces, esto es un factor que aumenta el riesgo tanto de secuelas como de muerte, porque de la gravedad con la que yo presente síntomas pueden depender la cantidad de secuelas. Bueno, otro factor es el no seguir las medidas preventivas. Los gobiernos de todo el mundo se cansaron de decirnos cuáles eran las medidas preventivas, que son bien sencillas. Era guardar la distancia, no ir a lugares aglomerados, quedarte en tu casa si no tenías nada que salir. Y si salías, pues con tu cubrebocas, con tu careta, desinfectar las manos, desinfectar los objetos, etcétera, etcétera. Y la mayoría de la población no lo siguió.
Y ahí está el resultado de cómo se salió de control la infección y nos pasamos a hacer una pandemia. Y sigue sin controlarse, a pesar de que ya están las dichosas vacunas, siguen sin controlarse la infección en el planeta. Tener un mal estado de salud previo, pues ¿de qué hablamos? De las enfermedades que ya teníamos. Cuando ya nosotros tenemos más de 30 años, es casi seguro que tenemos alguna enfermedad ya adquirida por el estilo de vida o por la carga genética que traíamos, por el sedentarismo, por todo. Y también hay gente que ya tenía enfermedades congénitas, enfermedades con las que nació. Si estas enfermedades, tanto congénitas como adquiridas, no se controlaron antes de tener COVID, entonces de eso depende la gravedad con la que nos va a afectar el virus. Un ejemplo, yo soy hipertensa, pero yo tenía 10 años de ser hipertensa sin checarme nunca la presión, sin tomar medicamentos, solo tomaba cuando me dolía la cabeza porque así me dijo el doctor. Entonces era una hipertensa que no estaba controlada. El daño vascular y el daño celular que yo tuve esos 10 años y en todos mis órganos ya estaba presente y ahora me infecto de COVID. Bueno, entonces viene el COVID y obviamente lo más seguro es que me va a mandar al hospital. Eso es lo que sucede con las personas que se están complicando. Su estado de salud previo es un factor de riesgo muy alto para complicarse por COVID. Y por último, la predisposición genética. Esto ya lo vieron los científicos, ya está bien determinado. Hay una predisposición genética en 2 cromosomas. Está el cromosoma 3, que está relacionado con la cantidad o la expresión de la hormona, de la enzima convertidora de angiotensina 2. Y esa enzima, ahorita voy a explicar en qué consiste, ya lo he explicado antes, pero lo voy a volver a mencionar. Y está el cromosoma 9, que es el que está relacionado con el grupo sanguíneo. Se vio en varios estudios de miles de personas con COVID que la gente que tenía grupo sanguíneo principalmente A negativo principalmente son los que tienen peor pronóstico y los que tienen grupo sanguíneo O positivo son los que tienen mejor pronóstico. Entonces, bueno, estos son los factores principales por los cuales una persona puede complicarse por tener COVID. En esta imagen vemos la enzima de la que les estoy hablando, es la enzima convertidora de angiotensina. Si ven del lado derecho está un semicírculo en verde con una otra franja rosa. Esa es una célula nuestra de cualquier lugar, dígase pulmón, corazón, riñón, cerebro, la que quieran. Este tipo de tejidos tienen en su superficie esta enzima. En las personas que tenemos enfermedades crónico-degenerativas hay una expresión más elevada por nuestra enfermedad de esta enzima. Y curiosamente, esta enzima es como que la llave que le abre la puerta al virus. El COVID, que es la imagen amarilla llena de picos, entra a través, se conecta con sus picos a esta enzima y esta enzima le abre la puerta a nuestras células. Entonces, el tener mayor cantidad de esta enzima en nuestras células predispone a una mayor complicación y a mayores secuelas y a que no se controle el virus. Ahora bien, por ejemplo, en RF2, uno de sus principales efectos protectores es que baja la expresión de esta célula en la superficie, esta enzima, perdón, en la superficie de nuestras células, y al hacer esto, pues baja la cantidad de virus que entra en nuestro cuerpo. Va a entrar de todas maneras, pero puede ser menor. En lugar de que entren 100,000 millones de virus, van a entrar a lo mejor 5 millones, y el cuerpo puede luchar bien contra 5 millones, pero no contra 100,000. Entonces, sí hay una gran diferencia. Bueno, entonces solo quería explicarles de qué se trata lo de la enzima y vamos a el tema que son las secuelas post-infección COVID-19. ¿Por qué se producen las secuelas? ¿Por qué hablamos de que la gente está quedando con secuelas? Bueno, el daño principal del COVID-19 por cual nos mata o nos deja secuelas o nos manda a la cama por días, semanas, es que se produce una inflamación sistémica persistente. En algunas personas de baja intensidad, en otras de media intensidad y otras de alta intensidad. Esta inflamación sistémica, estoy hablando de inflamación en todas las células de nuestro cuerpo, todos los órganos están inflamados, nos lleva a un daño micro y macrovascular. Son los vasos más pequeños a nivel celular y es donde se produce la famosa inmunotrombosis, que este es un proceso por el cual el sistema inmunológico se descontrola y esto nos lleva a que se haga una hipercoagulación a nivel macro y microvascular. Por eso es la importancia de dar anticoagulantes a las personas desde el principio, vía oral, aspirina Protect, y vía subcutánea cuando la persona ya está más complicada, pues mandamos enoxaparina y otras cosas, ¿no? Importante la anticoagulación, obviamente monitoreada por un médico.
Este daño, tanto la inflamación como el daño micro y macrovascular, donde hay una trombosis, donde hay una hipercoagulación, nos lleva a necrosis celular. ¿Qué es la necrosis? Pues es muerte, muerte de las células. Y también se produce una hiperreactividad inmunológica. Todos estos son factores que hacen que quedemos con secuelas. ¿Qué es la hiperreactividad inmunológica? Ahora voy a ser sensible o voy a responder de manera exagerada a cosas a las que antes no respondía mi cuerpo, que mi sistema inmunológico podía exponerse y no pasaba nada. Ahora ya no. Entonces voy a tener una hiperreactividad y eso nos puede llevar a un sinnúmero de enfermedades. Y sobre todo también, eso quiero que lo entienda muy bien la gente, el COVID te deja un daño silencioso, aunque tú digas que te pasó como una gripa, que solo te dolió la cabeza un día, que solo te dio febrícula un día. Bueno, puede ser que quedaste con algún daño en algún órgano y es un daño sin síntomas. Es increíble, pero sí lo estamos viendo en los pacientes. Ok, aquí vemos en este diagrama, en este dibujo, vemos un cuerpo humano y vemos los principales órganos. Aquí menciona el dibujo que es en pacientes que han necesitado unidad de cuidados intensivos, o sea, que se hospitalizaron y que estuvieron graves. Y no precisamente, en muchos pacientes que incluso estuvieron en su casa sin mayores problemas, también tuvieron o están teniendo estas secuelas. En muchos hubo pérdida del olfato y del gusto, en algunos lo recuperan en unas semanas, otros han tardado meses en recuperarlo porque hay un daño neurológico. Las terminaciones nerviosas que se encargan de estos sentidos se dañan momentáneamente y duran mucho en recuperarse, en regenerarse. En los pulmones hay fibrosis pulmonar, sabemos que se produce la famosa neumonía por COVID y esa neumonía, si el tejido no regenera de una manera saludable, vamos a quedar con fibrosis y por lo tanto con una pérdida de la función pulmonar. Cualquier tejido debe de tener la capacidad de ser suave y elástico, sobre todo los pulmones, para poder inhalar y exhalar el aire. Cuando el tejido cambia y se endurece, y ya no puede estirarse y contraerse, es cuando decimos que hay una fibrosis. De eso se los estoy diciendo de una manera gráfica, pero esto pasa a nivel micro, a nivel celular, a nivel alveolar. Entonces la persona ya no va a oxigenar sus tejidos de manera correcta y esto trae un montón de complicaciones. Quedar con una fibrosis pulmonar acorta el prospecto de vida de una persona. El hígado, aquí dice que es por los medicamentos, no precisamente, sí es cierto que los medicamentos pueden dañar el hígado porque son muchos los que se utilizan en COVID, sobre todo si la persona ya se complicó, pero también por sí solo el virus daña el hígado, es uno de los órganos blancos también del COVID. Los riñones, bueno, no se diga, estamos viendo personas de 30 años, de 40 años, que no tenían ninguna enfermedad previa y que jamás habían tenido una infección de vías urinarias y a los meses de haber salido, entre comillas, o haberse curado de COVID, resulta que ahora tienen insuficiencia renal grado 2, grado 3, y eso ya es para toda la vida. Si no cuidan esos riñones, lo que le queda de función renal van a terminar en diálisis o en hemodiálisis. Entonces acortaron su calidad de vida. Y no se diga la gente que ya tenía enfermedades crónicas que afectan por sí solas los riñones, diabetes, hipertensión, cardiopatías, y ahora le agregamos el daño que te causó COVID. Entonces, a lo mejor esa persona con su diabetes no iba a dañar sus riñones porque estaba bien controlada, pero el que le haya dado COVID nos la lleva a una insuficiencia renal crónica. En el cerebro, bueno, algunos de los problemas que se están viendo en cerebro de las secuelas, el cerebro es uno de los órganos que más sufre y lo que le pasa es que se inflama y hay una trombosis a nivel cerebral. Esto nos lleva, cuando la persona sale del virus, ha quedado, me dice la gente, se me dificulta concentrarme, no coordino bien, no tengo los mismos reflejos, me cuesta, ya no manejo igual, se me olvidan las cosas, se sienten como embotados, como que no están funcionando bien en el trabajo y me dicen es que necesito vitaminarme, algo me pasa, me siento diferente. Bueno, esos son secuelas por haber tenido COVID y son secuelas en el cerebro. Eso es en los casos leves. En los casos graves estamos viendo gente en la consulta que ya está presentando datos o ya estamos haciendo diagnóstico de Alzheimer, de Parkinson, de Guillain-Barré, de ataxias, de muchos otros síndromes muy complicados que ya van a eh, afectar la calidad de vida de las personas y que probablemente si no hubieran tenido COVID, no hubieran detonado en esas enfermedades, ¿no? Dice pérdida de la voz, probablemente por efectos de intubación. Tampoco es totalmente cierto, sí es verdad, después de una intubación puede haber daño laringio, pero hay gente que ha quedado con daño en la laringe crónico después del COVID y no se ha recuperado aún y puede ser que sea crónico.
y no necesito intubación. Son gente que a veces estuvo en sus casas. En el corazón, bueno, el corazón también es un órgano que se daña muchísimo por COVID. Produce una miocarditis, que es una inflamación del tejido cardíaco. Recordemos que el corazón es un músculo. Y esto provoca que la persona pueda tener desde un infarto, que nos lleve a una muerte súbita, un infarto masivo, quedan con insuficiencia cardíaca congestiva, quedan con arritmias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el quedar con una cardiopatía después de COVID es tremendo, porque la persona no solo va a cambiar su vida, sino que puede fallecer. El sistema circulatorio, bueno, lo que les decía, ¿no? La inmunotrombosis o la trombosis nos va a dejar con problemas circulatorios, tanto venosos como arteriales, y eso se deriva también en muchas enfermedades, desde morir por un accidente vascular cerebral. Hay mucha gente que me dice, no, la libró de COVID y ahora resulta que murió de un derrame, como le dice la gente, derrame cerebral. El nombre correcto es accidente cerebral vascular, o EBC, enfermedad vascular cerebral. Y en realidad no es que después le haya dado un derrame nada más porque sí, o un EBC, sino que es un efecto o una secuela del COVID que finalmente vino a matar a esa persona. Y no lo estamos, la gente no los está relacionando, lo ven como cosas aisladas porque ya había salido del COVID. Bueno, no, son secuelas del virus. No lo sabemos, hay secuelas inmediatas que nos vamos a dar cuenta luego a las semanas o a los meses de haber tenido COVID. Y hay secuelas que nos vamos a dar cuenta de ellas en 5 años, en 10 años, que no, enfermedades que no se tenían que presentar, pero para que me entiendan, tener COVID es como agarrar al organismo y envejecerlo 10 o 20 años, dependiendo de la gravedad, en 2 semanas o en 3 semanas. Así es lo que le pasa a tu cuerpo después del virus, de lo fuerte que es la tormenta que causa el virus en tu cuerpo. Otro sistema que se ve afectado es el músculo esquelético. Hay un deterioro muscular, hay un deterioro en los nervios periféricos, la gente queda con dolor, me dicen, o fatiga generalizada o debilidad muscular o falta de coordinación, pierden la movilidad y quedan también con trastornos de sensibilidad. Bueno, en esta imagen que sigue es lo mismo, hablamos de las secuelas, mencionan las mismas, la relacionan con la cantidad con la gente que ha estado internada con ventilación mecánica, pero no es así, por eso se las puse, porque quiero que entiendan que no precisamente una persona que estuvo internada va a tener estos síntomas, sino también la gente que aparentemente la pasó sin síntomas, que les repito, no hay gente que no tenga síntomas, simplemente que no se dieron cuenta, no les hicieron caso y pensaron que era un dolor de cabeza común y corriente, se tomaron un paracetamol y se fueron a trabajar. Y en realidad fue COVID y se produjo un daño en ese cerebro, tal vez muy leve, que va a regenerar, pero se produjo un daño. Pero lo puse porque menciona otras, por ejemplo, las psicológicas y las psiquiátricas, que esas también la gente no las toma mucho en cuenta. La gente está quedando con problemas de motricidad, está quedando con problemas psicológicos como ansiedad, depresión, síndrome de estrés postraumático, y ya lo estamos tratando como un paciente psiquiátrico. Las lesiones cutáneas también es otra que estamos viendo. La gente está quedando con lesiones cutáneas, con lesiones parecidas a la psoriasis, parecidas a la neurodermatitis, pero en realidad son lesiones ocasionadas post-COVID, o tal vez detonaron en enfermedades que sí son estas que les menciono, pero son relacionadas a haber tenido COVID. Puede ser que les digo que este daño regenere, puede ser que no. También hemos visto gente que está perdiendo el cabello, que perdió los dientes, que perdió la agudeza visual. Antes veían perfectamente bien y ahora ya necesitan anteojos o lentes para leer o para ver de lejos. Y eso es por el daño que causó COVID en los ojos. Por decir algunas, hay muchas más, pero ahorita quise poner las que más escuchamos en la consulta. Bueno, aquí vemos una imagen esto es un corte de tomografía, es el mismo pulmón a nivel, son pulmones, estamos viendo campos pulmonares a diferentes niveles, y hay más daño en un nivel que en otro. Todo lo que vemos blanco, todas esas opacidades blancas, es daño por COVID en los campos pulmonares. Y abajo es el corte histopatológico a nivel celular de cómo hay daño. Esas son células relativamente normales, las de arriba, y después las de abajo, que se ven muy, muy rosas, todo lleno.
ese es un corte histopatológico de un pulmón ya dañado por COVID, donde hay fibrosis pulmonar y donde hubo una hipercoagulación o una trombosis a nivel, una trombosis a nivel pulmonar. Bueno, aquí es lo que les decía de la gente que aparentemente fue asintomática. Todas estas imágenes son pacientes míos, gente que yo vi en consulta, gente que tuvo COVID, pero que controlamos muy rápido, que las atendimos en los primeros días. Esta es una persona de 33 años, es una mujer que empezó su tratamiento porque su esposo salió positivo en COVID y se aisló, entonces ella inmediatamente me contactó, no tenía síntomas, empezó con Genomex, y de ella, su familia, fueron casi 20 personas que se infectaron de COVID al mismo tiempo, desde niños de 1 año hasta ancianos de 60, 70 años, o gente mayor, perdón. Y a todos los traté. Gracias a Dios, todos estuvieron muy bien, con síntomas muy leves y algunos aparentemente sin síntomas. Ella es uno de ellos. Ella me decía, yo no tengo síntomas, pero le di todo el tratamiento para COVID, el que fue necesario. No hay necesidad de llenar de 24,000 medicamentos, pero sí hay que dar tratamiento farmacológico para COVID, dependiendo de cómo esté el paciente. Nos apoyamos en todos los estudios de laboratorio, gabinete y cuadro clínico, ¿no? Y es monitorear al paciente todos los días, varias veces al día. Esta persona estuvo en tratamiento, empezó con Genomex y todo el tiempo nunca tuvo fiebre, solo tuvo dolor de cabeza 2 días que se le controló con un antiinflamatorio y fue todo lo que tuvo. Ella nunca tuvo tos, nunca tuvo disnea, que es falta de aire, nunca bajó su oxigenación, incluso ella hacía ejercicio todos los días, ella nadaba, hacía spinning en su casa, tiene gimnasio y me decía todos los días estoy haciendo ejercicio y me checo la oxigenación después de hacer ejercicio y tengo 97, 98, 99, o sea, estoy perfecta. Entonces dije, bueno, qué bueno, está muy bien y así estuvo varios de sus familiares, todos muy bien, gracias a Dios. Pero a las 3 semanas se hace ella esta resonancia solo para que fuera un control y oh sorpresa que tenemos esta imagen, ¿no? Es una imagen específica de neumonía por COVID. Ahí se ve la afectación, eso blanco que se ve como telaraña, es la imagen que le llamamos de vidrio esmerilado, de vidrio despulido en la neumonía por COVID. Y fue totalmente silenciosa. No, ella nunca tosió ni una sola vez. Hasta el día de hoy ella sigue asintomática, no nos explicamos. Sí se había documentado ya en Estados Unidos y en Europa de gente que tenía esta afectación pulmonar y andaba como si nada, pero sí había bajado su oxigenación. Bueno, en estos pacientes, en los 4 que les voy a poner, son 4 imágenes, tienen en común lo mismo, son de diferentes edades, y tienen otras enfermedades, algunos sí y otros no, pero todos tuvieron esta neumonía silenciosa por COVID y no tuvieron síntomas de neumonía, que son fiebre, dolor torácico, tos, mucha falta de aire y oxigenación baja. No tuvieron ninguno de esos síntomas, ni uno de estas 4 personas, ¿no? Ok, esta es una radiografía, la anterior era resonancia, esta es una radiografía, es una señora de 50 años más o menos, y es lo mismo, es una neumonía leve por COVID, pero finalmente es neumonía, y la señora tampoco tuvo síntomas, solo tuvo síntomas como de gripe un día, y obviamente empezó a tomar Genomex desde un principio y tratamiento farmacológico, y estuvo perfectamente bien, pero también hicimos esta placa de control y vemos este infiltrado, hay una neumonía leve por COVID. Creemos que va a remitir, que esto se va a regenerar muy pronto y en aproximadamente 1 mes o 2 meses vamos a sacar estudios de gabinete de control para ver cómo están sus campos pulmonares y ahorita todos estos pacientes ya están con Genomex y con Optimen para ayudar a desinflamar el tejido pulmonar, porque esto es lo que está sucediendo en ellos, desinflamar el tejido pulmonar y que no queden con una fibrosis. Ok, esta es otra persona, lo mismo, pero este es lateral, es una resonancia pero lateral y ahí está el mismo infiltrado de vidrio despulido, también tiene una neumonía por COVID moderada y lo mismo, no tuvo síntomas, le repito, todos están con Genomex, estuvieron con Genomex durante su infección activa y ahorita están con Genomex y Optimen. Y aquí vemos, esta es una resonancia también. Ahí pueden ver la fecha, 8 de enero del 2021, es bastante reciente. Y vemos el daño, ¿no? Tremendo. Esta es una neumonía moderada y que el neumólogo le dijo a esta persona, nos dijo que no se explicaba cómo esta persona no tenía insuficiencia respiratoria, cómo su oxigenación no había bajado,
cómo no tosía, cómo no tuvo ninguna complicación. Obviamente le dijo que el tratamiento farmacológico fue totalmente oportuno, atinado, y que el suplemento que está tomando, que él le achacaba a vaya, que él creía que gracias a la suplementación de estas personas era que no, porque para él, o sea, nosotros como médicos vemos esta imagen de resonancia y nos imaginamos que el paciente está intubado en terapia intensiva en un hospital. No crees que el paciente está en su casa o que está trabajando y que está como si nada, subiendo y bajando escaleras y caminando. Entonces, creemos que es gracias al tratamiento y gracias a la suplementación que las personas están bastante bien a pesar de tener esto y que esperamos que regenere. Se les va a estar haciendo seguimiento a estos pacientes, por supuesto. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la trifecta. Esto es lo que le surge la duda a la gente de qué hace la trifecta de nosotros o la trifecta de Actives en cuanto a prevención. Antes de, mucha gente llega y me dice, doctora, es que mi esposo o mi mamá o mis papás o no sé, tienen COVID. Ya les puedo dar Genomex, ya les puedo dar la trifecta y les digo, no, es que tendrían que haberla tomado meses antes. Yo me he cansado de decirle a la gente que el beneficio de los productos es pre-COVID. ¿Por qué? Porque la trifecta, no voy a hablar en específico de cada uno, voy a hablar de los tres. Los tres juntos aumentan el estado de salud en general. Una persona que ya es sana, bueno, te va a ayudar a estar mucho mejor. Y lo que siempre les he dicho, difícilmente una persona de más de 30 años es completamente sana. Ya tenemos un deterioro celular. Es inevitable. Entonces, la trifecta nos va a ayudar a mejorar este estado de salud. Ahora, si ya tenemos enfermedades existentes, que sean congénitas o que sean adquiridas, la trifecta nos va a ayudar a controlar este estado de salud, estas enfermedades, perdón. De que estas enfermedades estén controladas depende de cómo vamos a luchar contra el virus, porque el momento en el que el virus entra, se va a agarrar de los órganos donde está la enzima que les decía que es la llave, y ahí es donde va a replicarse de manera desmedida. ¿Y qué ocasiona? Lo que sigue, que ocasiona oxidación celular y un proceso inflamatorio sistémico. La trifecta nos ayuda a controlar estas enfermedades para que cuando el virus entre, estos órganos, los que sean vasos sanguíneos, en el caso de la hipertensión, órganos, en el caso de la diabetes, corazón, cerebro, lo que sea que tengamos, esté lo mejor posible a pesar de la enfermedad que ya tenemos. Entonces, para eso es tomar la trifecta. La gente piensa que es para prevenir de que yo me infecte de COVID. No hay nada que prevenga que te infectes de COVID. Lo que podemos hacer es estar en el mejor estado de salud posible, con enfermedades o sin enfermedades, para poder enfrentarnos a ese virus, porque si no, nuestro cuerpo no puede y es donde se quiebra y es donde la gente fallece. Entonces, ¿qué otra cosa hace la trifecta? Lo que les decía, disminuye, sobre todo Genomex y Optimen específicamente, disminuyen la oxidación celular. Recordemos que Genomex a través de NRF2 lo que hace es el equilibrio redox. Si nosotros equilibramos nuestras células, nuestra oxidación, reducción, este proceso, no hay oxidación celular, no hay muerte celular y tampoco hay proceso inflamatorio, o disminuimos ese proceso inflamatorio que va a estar presente en todas las enfermedades que ya conocemos, todas, ni una sola, sea aguda, crónica, congénita, lo que sea de cualquier sistema, ninguna se salva de tener un proceso inflamatorio. Entonces, estos dos productos juntos hacen eso que es tremendo. Si nosotros estamos en un nivel bajo de oxidación celular y en un nivel bajo de inflamación, cuando el virus entra, nuestro sistema inmunológico y nuestras células blancas van a poder luchar de manera organizada contra el virus y no, el cuerpo no se va a quebrar. Optimen también tiene el efecto benéfico de que es un anticoagulante natural y es súper importante la anticoagulación en COVID. Entonces, a eso le agregamos, no lo puse ahí, pero se lo podemos agregar. Entonces, es tremendo estar en ese estado óptimo al momento de infectarnos y que optimiza el sistema inmunológico. Aquí los tres juntos y aquí puedo incluir a Link. Link, al mejorar la barrera gastrointestinal, mejora nuestra absorción de nutrientes y mejora evita que pasen tantas toxinas que nos comemos, porque hay que aceptarlo, comemos mal. Todas esas toxinas se van al torrente sanguíneo y eso nos va enfermando. Entonces, si Link refuerza la barrera gastrointestinal, evita que nuestro cuerpo esté lleno de toxinas
Y también recuerden que en el sistema intestinal está el 70 u 80% de células de defensa, células inmunológicas, ahí se generan. Y entonces, si Link nos ayuda a reforzar esto a través del ácido butírico, nuestro sistema inmunológico va a poder estar más organizado a la hora que entre el virus. Les repito, y a lo mejor sueno tan redundante, pero el daño de COVID es por una desorganización en el sistema inmunológico. El sistema inmunológico empieza a mandar y a mandar y a mandar células y es donde se genera la famosa tormenta de citoquinas. Eso es lo que nos ocasiona toda la cascada de daño en el COVID. El proceso inflamatorio nos lleva a muerte celular, nos lleva a hipercoagulación y nos lleva a daño de órganos y es donde la gente muere. Ok, ahora bien, hablando ya de infección, ya me infecté de COVID, hoy me dieron mi PCR y resulta que estoy positivo, ¿ahora qué hago? Me quiero tomar la trifecta. ¿Qué me va a hacer? ¿En qué me va a ayudar? Eso es lo que me dicen los pacientes. Ok, doctor, usted lo ha mencionado, pero ¿en qué me va a ayudar? Bueno, aquí les explico, sobre todo a los distribuidores, en qué ayuda para cuando la gente les pregunte, se lo expliquen. La trifecta va a reducir la expresión, sobre todo Genomex, de la enzima convertidora de angiotensina en la superficie de las células. Al disminuirla, evitamos que entre tanta cantidad de virus. ¿Qué pasa? Bajamos nuestra carga viral. Al bajar la carga viral hay menos síntomas, hay menos complicaciones, hay menos transmisión. El individuo se puede volver menos transmisor. Eso es súper importante. Yo he visto con pacientes que han estado infectados y han convivido con sus familiares y no los infectan porque hacemos pruebas PCR a las familias y por alguna razón no transmitieron el virus y eso es gracias a que la carga viral fue muy leve. El disminuir la expresión de la enzima convertidora de angiotensina en la superficie, la 2, perdón, en la superficie celular puede bajar nuestra carga viral. Los productos también, sobre todo Genomex y Optimed, nos van a ayudar a disminuir la tormenta de citoquinas y con esto disminuimos la inflamación sistémica y con esto disminuimos todo lo que se deriva de ahí, que es la inmunotrombosis, la hipercoagulación y el daño subsecuente a los órganos con muerte celular. Entonces, todo esto nos ayuda a responder mejor durante el proceso de infección. Por eso es que la mayoría de la gente que lo ha empezado a tomar, que ha empezado a tomar la trifecta, les va muy bien durante la infección de COVID. Sí tienen síntomas, algunos muy leves, otros moderados, pero hasta ahí. La gente que se ha complicado y que me dice, es que fulanito tomaba los productos y aún así le fue súper malo, es porque se tardaron mucho en el diagnóstico, en el tratamiento, en empezar la trifecta o que su estado previo de enfermedades preexistentes era muy, muy malo y que tienen una afinidad genética al virus. Entonces se juntaron muchos factores malos y la persona se complicó. Bueno, ¿qué otra cosa nos ayuda la trifecta durante la infección? Ayuda en la lucha del sistema inmune, lo que les decía, que no se genere la tormenta de citoquinas, que el sistema inmune mande las células necesarias a luchar contra el virus, se frene la replicación viral y ahí pare la inflamación. Recuerden que la inflamación es saludable, la inflamación es necesaria para que nosotros podamos estar vivos. El cuerpo se cura a sí mismo a través de la inflamación, pero tiene que llegar a un punto en el que para. Ya se llevó a cabo lo que queríamos, matar el antígeno, matar la bacteria, el virus, el hongo, el parásito, lo que sea, ya lo matamos, ahí se detiene el proceso inflamatorio. Si no se detiene, ese proceso inflamatorio se vuelve en contra de nosotros y ya no es saludable y entonces nos va a hacer daño. Nuestro propio sistema inmune nos va a hacer daño. Entonces, la trifecta ayuda a que el sistema inmune luche hasta cierto punto, frene la replicación viral y no nos haga daño con la tormenta de citoquinas. En este caso, hablando del Link, va a fortalecer lo que les decía antes en la prevención, la barrera gastrointestinal, la absorción de nutrientes. Hay algo bien importante cuando una persona tiene COVID, la mayoría deja de comer, por lo menos varios días, 1, 2, 3 días. Y los que tienen síntomas de moderados a graves y se quedan en casa, dejan de comer por semanas. Entonces, a veces están tan débiles. Yo he tenido pacientes que me dicen, los familiares ya ni siquiera pueden deglutir. Hay un daño neurológico donde ya la persona no puede tragar y aparte hay mucha debilidad. Entonces, esta persona no está absorbiendo nutrientes. Si nosotros estamos usando la trifecta, vamos a ayudar a que ese intestino absorba los nutrientes de lo poquito que pueda comer la persona. Si no tenemos nutrientes, no podemos luchar contra COVID. Yo siempre le pregunto a la gente que me contacta,
¿Está comiendo el paciente? No, doctora, porque es que ya no quiere, tiene que comer. Busquen la manera de alimentarlo y si no es por sí solo, entonces hay que licuarle la comida y si aún así no se puede alimentar, hay que ponerle una sonda, pero tiene que comer y si no, hay que canalizarlo y ponerle todo vía intravenosa. Pero de todas maneras, el intestino necesita absorber nutrientes y necesita evitar las toxinas. También nos ayuda para la absorción de los medicamentos. El intestino, el estómago están muy lastimados por los medicamentos cuando la persona tiene COVID moderado o grave. Son muchos los medicamentos que se toman. Link nos ayuda también a proteger este intestino de esto, ¿no? ¿Disminuye la mortalidad? Bueno, con todo lo que les estoy diciendo, disminuye la mortalidad, por supuesto. Esto puede hacer, la trifecta ha hecho la diferencia entre que mucha gente pase la infección y se cure o la libre o salga adelante o que fallezca. En una misma familia de pacientes, yo lo he visto, gente de la misma familia, quienes sí tomaron Genomex o la trifecta y quienes no, y tristemente quienes no, llegaron a fallecer en algunas familias y quienes sí tomaban los productos libraron la batalla contra el virus. Entonces, sí hay una gran diferencia. Y también que va a disminuir la probabilidad de las secuelas que vamos a tener. Si nosotros bajamos la carga viral, bajamos las complicaciones, bajamos toda la sintomatología, bajamos el proceso inflamatorio, de eso depende la cantidad de secuelas que vamos a tener, excepto en los casos donde hay un daño silencioso en muchos de ellos. Entonces, como decía el neumólogo de los pacientes anteriores, que les mostré las placas, imagínense si no fuera por todo lo que tomaron y por los suplementos, ahorita estarían hospitalizados, porque tienen un daño en los pulmones, hay un daño orgánico. Entonces, esto hizo la diferencia. De todas maneras, tuvieron un daño en los pulmones, pero hay una diferencia que la gente está asintomática en su casa a que estuvieran intubados en un hospital. Entonces, en esto es como ayuda la trifecta durante la infección por COVID-19. Y, por último, la acción de la trifecta en las secuelas. Pues volvemos a lo mismo, hablamos de lo mismo. Cuando una persona sale aparentemente de COVID, como dicen, doctora, ya salí, ya la libré, ahí está mi PCR, ahí está mi prueba de anticuerpos, ya generé anticuerpos, ya no se está replicando la infección, perfecto. Pero queda un estado inflamatorio crónico. A mí me dicen, doctora, ¿por qué me siguen mandando medicamentos si yo ya salí? Porque queda un inflamatorio, un estado persistente de inflamación. Y yo mando por lo menos un mes todavía de vitamina C, vitamina D y zinc. Mando, si no quiere tomar los productos de la empresa, porque hay gente que yo atiendo muchísima gente y no todos quieren tomar los productos de la empresa o no todos tienen la capacidad económica de adquirirlos, entonces les mando antiinflamatorios de los de la farmacia, ibuprofeno si quieren. A veces también hasta una prednisona vía oral muy leve, poquita cantidad de esteroide, unos días y vemos cómo sigue, pero con sus vitaminas se quedan, con su aspirina Protect y con un antiinflamatorio. Ahora, perfecto, si están tomando la trifecta no necesitan tomar nada más que sus vitaminas C, D y zinc y su trifecta. Con eso estamos totalmente cubiertos de las secuelas y con esto podemos ayudar a la regeneración de los órganos. Eso es lo más importante. Al disminuir este estado inflamatorio crónico, vamos a ayudar a que los órganos se vayan regenerando poco a poco. Si no paramos este estado inflamatorio crónico persistente, el daño a los órganos se va a llevar a cabo y son personas que van a tener secuelas en días, semanas, meses o tal vez años. Tal vez yo diga ahorita, no, pues ya lo doy de alta, está bien el paciente, pero resulta que en 5 años la persona se me volvió hipertensa o hizo un cáncer o hizo una insuficiencia renal o le salió un tumor en el cerebro. Ahorita yo ya desgraciadamente he visto pacientes que han fallecido por tumoraciones que les detonaron después de haber librado el virus y al día, pues eso les estoy hablando de hace 4 o 5 meses y hoy ya murieron. Gente de 30 años. Es horrible. Hay muchísimos casos, yo podría pasarme toda la noche contándoles, tanto de casos muy buenos, maravillosos, donde la gente salió adelante y están muy bien ahorita, que nos apoyamos en laboratorios, gabinete, etcétera, etcétera, y podemos decir que están respondiendo muy bien con la trifecta. Y también tengo casos, desgraciadamente, de gente que no consumía los productos y que hicieron secuelas súper graves y al día de hoy fallecieron ya después de que les dio COVID, no sé, en abril, en mayo, en julio, junio, resultaron con
enfermedades súper raras y muy graves que se las detectaron. Es muy difícil que una persona tenga un cáncer en una etapa 4 sin sintomatología. Normalmente ya ese tipo de cáncer presentó síntomas. Bueno, estas personas les han detectado cáncer en etapa 3 y 4 después de 3 o 4 meses de haber tenido COVID y han fallecido en 3, 4 meses. Al día de hoy ya varias personas fallecieron. Entonces, sí son casos muy tristes de secuelas muy, muy graves. Hay gente que ya está postrada en cama con secuelas neurológicas tremendas después de haber tenido COVID, con secuelas vasculares tremendas después de haber tenido COVID, daño cardíaco irreversible. Entonces, esto sí hay que tomarlo en serio, ¿no? Bueno, aparte la trifecta nos va a ayudar a evitar esto de lo que estoy hablando. Hay un deterioro celular después de la infección por el estado inflamatorio crónico. Este deterioro celular pues nos lleva a daño orgánico y lo que queremos aquí es frenar ese daño orgánico y ayudar a regenerar el que ya se produjo. Puede prevenir la complicación de las enfermedades previas. ¿A qué me refiero con esto? Les pongo un ejemplo. Yo ya era hipertensa cuando me dio COVID, pero mi hipertensión estaba controlada, mi presión arterial normal, mi dieta sana, hago ejercicio, mi medicamento todos los días y de repente me da COVID. Ahora, si no hubiera tomado yo la trifecta o si yo no me suplemento con este tipo de productos que nos ayudan, puede ser que mi hipertensión, o no puede ser, lo estoy viendo en pacientes, esa hipertensión va a brincar a como si hubieran pasado 20 años y yo ahora tengo secuelas tremendas o complicaciones tremendas por culpa de esa hipertensión arterial. Y dices, pero ¿cómo? Si yo hace 4 meses yo estaba muy bien, mis riñones, mis ojos, todo estaba perfecto. Sí, soy hipertensa, pero estaba controlada. Bueno, entró el COVID en mi organismo, el daño vascular que me ocasionó me descontroló o hizo que se complicara mi hipertensión y ahora ya tengo daño a órganos diana, que es lo que hace la hipertensión, y ya no me controlo con 3 antihipertensivos y ya tuve un micro EBC o ya tuve un EBC grande que me mandó al hospital o ya tuve un infarto. Entonces, vaya, y probablemente si no me hubiera dado COVID, no me hubiera sucedido, ¿no? Entonces, las enfermedades que ya teníamos, que aunque hubieran estado controladas después del COVID, pueden venir a complicarse, porque les digo, es como agarrar un organismo y envejecerlo 20 años después de COVID. Eso es lo que sucede, y eso sucede en 2 o 3 semanas de infección. Tenemos que ayudarle al cuerpo con algo. También la trifecta nos puede ayudar a disminuir la aparición de enfermedades nuevas, lo que también les comentaba. Puede ser que yo era una persona aparentemente sana y ahora, después de 3 o 4 meses, resulta que ya tengo enfermedades crónico-degenerativas que a lo mejor yo iba a padecer a los 60 y las voy a padecer ahorita que tengo 40, porque me dio COVID. Entonces, la trifecta nos ayuda a que esto no suceda o a disminuir la probabilidad. No tenemos nada asegurado, pero lo estoy viendo con mis pacientes. Lo que queremos es que después de meses o de años de seguimiento yo diga, esta persona le dio COVID y sigue relativamente sana o sigue controlada de sus enfermedades. No dejó estragos el virus, pero necesitamos ayudarnos y lo único que tenemos a la mano son estos productos que finalmente es ciencia, es lo que viene en el futuro de la medicina, que nos ayudan a frenar el deterioro celular. No solo en COVID, en todas las enfermedades, pero en COVID es como si todo esto lo magnificáramos a la milésima potencia, ¿no? Entonces, ahí está la importancia de la trifecta en los 3 estados, pre-COVID, durante COVID y post-COVID. Esa es la importancia de tomar la trifecta y esa es la gran diferencia que la gente siempre me pregunta. Y por último, no menos importante, tenemos el lanzamiento de la empresa de este año, que es Airo, nuestro suplemento alimenticio, que está dirigido a las personas que quieren disminuir de peso, pero no solamente eso, no es nada más un suplemento alimenticio para bajar de peso, nos ayuda a sintetizar o a mejorar nuestra absorción de glucosa, colesterol, triglicéridos, o sea, lípidos, y con eso mejoramos muchas de las enfermedades que la gente ya tiene y también aumenta nuestra resistencia muscular para poder hacer ejercicio. Nuestra capacidad energética también nos ayuda a darnos energía para hacer ejercicio. ¿Qué tiene que ver esto con COVID? Bueno, el ejercicio entra en la fase de recuperación del COVID. Yo le digo a la gente, si se sienten con la capacidad de energía, con la cantidad de energía necesaria y empiezan a hacer ejercicio, caminar, bajar las escaleras de su casa, algo tan sencillo, necesitan tal vez un plus de energía
siempre y cuando estén controlados de sus enfermedades y sus médicos tratantes digan que sí, pueden empezar a consumir Airo con una monitorización de sus médicos y les podría ayudar a controlar sus niveles de glucosa, de lípidos, a mejorar su energía y a mejorar su rendimiento físico. Hay que hacer ejercicio para recuperarte del COVID y de cualquier enfermedad. Mejora mucho la capacidad pulmonar cuando empezamos a hacer ejercicio, mejora mucho el sistema vascular y bueno, Airo nos puede ayudar con eso. Entonces, hasta aquí esta es mi presentación. Espero les haya servido. Fue una presentación en cuanto a COVID, pero recuerden, no lo olviden, la trifecta nos ayuda en todas las enfermedades. Siempre no lo olviden, no hay una enfermedad en la que no se vea beneficiada. Siempre háblenlo con sus médicos tratantes. No olviden de llevar un monitoreo de sus enfermedades. Y si tienen COVID o tienen familiares con COVID que ya les dio o que quieren prevenirlos o que están en etapa de recuperación, bueno, ahí les dejo toda la información. Fue un gusto. Buenas noches a todos. Soy la doctora Giovanna Rodríguez. Hasta luego.